Dice, era una iglesia inclinada a la laxitud moral. A la laxitud moral. La laxitud se entiende una flojera moral. Era una iglesia, allá en Puerto Rico decíamos blandengue, que se dejaba llevar, se dejaba dominar por las diferentes corrientes que pudiesen estar viviendo o entrando en esa iglesia. Una iglesia inclinada a la laxitud moral, en una ciudad comercial con numerosos gremios de mercaderes, cada uno con su propia deidad. La ciudad auspiciaba frecuentemente festividades y orgías paganas, y era famosa por objetos de lana y por la tinta, la púrpura real. A unos 64 kilómetros al sureste de Pérgamo, una ciudad de Lidia en la frontera de Misia, en poder de Roma desde el 190 a.C. Centro comercial especialmente para la púrpura real, y de donde era oriunda Lidia de Filipos. Esta mujer fue mencionada en Hechos capítulo 16 versículo 14, y por cuyas inscripciones se ha podido constatar que abundaba en gremios, siendo Apolos la principal divinidad, sin culto al emperador, centro de actividad de los nicolaitas, con su idolatría y libertinaje bajo una profetisa que desafiaba a la iglesia. En la actualidad, esta ciudad se encuentra en la actualidad y se conoce como Aquisar, una pequeña villa donde residen cerca de 40,000 habitantes. La gente de esta ciudad tenía fama de ser gente deshonesta. Una iglesia corrupta en un lugar donde se tenía fama de que eran gente que eran deshonesta. Según el antiguo historiador romano Plinio, fue quien dijo esto. Fue construida como un centro de vigilancia militar. En sus comienzos fue construida esta ciudad como un centro de vigilancia militar, pero con el tiempo, por sus calles y por su acceso a otras ciudades, se convirtió en una grande ciudad comercial. De las iglesias anteriores que ya hemos mencionado, esta era la más pequeña. Cada uno de los gremios a los que mencionamos ahorita, en los cuales se dividía esta ciudad, adoraba a su propio Dios. Se componía de diferentes gremios o grupos, y cada uno de ellos adoraba a su propio Dios. Se distinguían por celebrar banquetes donde adoraban a sus ídolos. Esta ciudad se dividía en gremios, en grupos, distintos grupos, y cada grupo tenía su propio Dios, y cada uno de ellos pues decidía a qué Dios ellos decidían o habían escogido servir. Cada uno de los gremios adoraba a su propio Dios. Se distinguían por celebrar banquetes donde adoraban a sus ídolos. Los miembros del gremio, oiga bien, esto es importante para nosotros poder saber cómo es que esta iglesia es inducida, movida o impulsada a hacer lo que era incorrecto delante de los ojos de Dios. Los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a las festividades en honor de esos dioses. Los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a festividades en honor a esos dioses. Y como recuerden que la ciudad se dividía en gremios, las personas que vivían allí tenían que servir o tenían que estar dentro de uno de esos gremios, sea cristiano o no lo sea, en honor de esos dioses, a comer en sus templos y a entregarse a la promiscuidad sexual. No cumplir, oiga bien, con estas reglas implicaban la expulsión del sindicato. Si no cumplían con esas reglas, eran expulsados de ese sindicato o de ese gremio y se exponían a perder el empleo y a enfrentarse a la pobreza. Los cristianos, oiga esto, es importante, los cristianos que se negaban a honrar a dioses paganos, a comer carne sacrificada a ídolos y a entregarse a la promiscuidad sexual, ponían en peligro sus necesidades materiales y las de sus hijos y las de su casa. Los que se negaban a participar de los cultos o las actividades dedicadas a estos ídolos se exponían a la pobreza y podían ser considerados como los parias de la sociedad. ¿Qué son los parias de la sociedad? Son estas personas que son excluidas. No son contadas como que son miembros activos o que pertenecen a X grupo. Ellos son excluidos. Ellos son sacados aparte.
Ya luego de haber mencionado esto, Tiatira corresponde a la iglesia del 500 al 1500 después de Cristo. Corresponde a la iglesia del 500 al 1500 después de Cristo. Se encuentra, como les mencioné ahorita, Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Esto tiene varias divisiones. Las divisiones son, número 1, del 18 al 19. Comienza mencionando un saludo y una alabanza. La segunda parte se puede considerar como una reprensión y un mandato del 20 al 25. Y la promesa del 26 al 29. Les invito a que me acompañen rápidamente a darle lectura a esta porción escritural. Voy a leer rapidito, no veo los minutos. Santo, aleluya. Ok, creo que estamos bien. Vamos a leer bien rapidito. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sean vuestras obras. Pero a vosotros, estamos en el versículo 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y termina diciendo: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 18, se presenta como el ángel de la iglesia, habla al ángel de la iglesia en Tiatira, y se presenta él mismo como el Hijo de Dios, quien tiene ojos como llama ardiente y cuyos pies son como bronce exquisito. La expresión Hijo de Dios, permítame leer para poder avanzar. La expresión Hijo de Dios puede significar que Jesús se dirige, no es algo afirmado, pero algunos teólogos dicen que puede significar que Jesús se dirige a judíos en Tiatira, quienes rechazaban su divinidad. Esto se puede comparar en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Aunque la carta no indica nada en cuanto a la presencia judía en la ciudad, no podemos excluir su influencia en medio de este grupo. Segundo, podría también ser, la expresión también es pertinente para la sociedad pagana de esa época, que consideraba tanto a César como a Apolo como hijo de dioses. Pero Jesús es el único Hijo de Dios, quien está por encima de todos los otros dioses. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios, un solo Señor. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta ahí? Amén. Continuamos en el nombre de Jesús. Con ojos llameantes nada lo elude, ya que afirma que escudriña los corazones y las mentes. Él se presenta como ojos que tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Lo que significa que él puede ver más allá, como mencionaba nuestro pastor ahorita, de la vestidura esta que nosotros a veces presentamos, y a veces podríamos parecer que somos espirituales, pero él está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, que tengo ojos como llama de fuego, que tengo la capacidad de ver más allá de lo que tú me presentas de frente. Eso es lo que Dios le está diciendo cuando le escribe al ángel de la iglesia. Se presenta con pies como bronce exquisito. Es decir, que no puede ser quebrado, no puede ser quebrantado. Cuando él se para firme, y una vez se establece, no hay manera de que lo puedan desplazar. Del mismo modo que asume residencia permanente en la ciudad,
también sus seguidores, aquellos que le siguen y le han servido, permanecen en ella sin ningún temor. Ahora bien, esto es bien interesante cuando le menciona y le dice, yo conozco tus obras. Aquí es importante que nos detengamos, pastores y líderes, porque hay veces que trabajamos o trabajan, o nuestro hermano Isaac que ahora está comenzando una nueva obra, o el pastor que oró y mencionó que Dios le ha sido fiel. Hay veces que trabajamos y enseñamos y estamos ahí dando el 100%, y a veces hasta la milla extra que los demás no dan, los líderes tienen que hacerlo. Y hay veces que pensamos, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena, Pastor Silvestre, gastarnos para Dios? ¿Valdrá la pena dejar nuestra vida en esto? Él le dice, yo conozco tus obras. Aleluya. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para mí. Es decir, que aunque nadie en su iglesia le diga que está bien lo que está haciendo, el Dios que nosotros servimos le dice, escribe al ángel de la iglesia, yo conozco tus obras. Vamos a seguir. Conozco tus obras, conozco que tienes amor, que tienes fe y que tienes servicio. Wow. Conozco también tu paciencia y que tus obras postreras son más que la primera. En otras palabras, has sido en aumento. Ha sido progresivamente de menos a más. Cualquier pastor de estos que están aquí quisieran tener una iglesia así. Es una iglesia que ha avanzado, no se ha quedado estancada, no se ha quedado simplemente observando, mirando y aplaudiendo. Ellos han ido en aumento. Ya tenemos que terminar. Pero entonces, el versículo 20 le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Que estás permitiendo que esa mujer, no era una mujer física llamada Jezabel, no, era representativo de aquella que todos ustedes conocen, de allá del libro de Reyes. Era representativa, que estaba influyendo de manera negativa, lo mismo que hizo aquella, obligando o llevando, induciendo al pueblo a pecar e idolatrar contra Dios. Es lo mismo que esta mujer que se hacía llamar, no que era profetisa, ella se hacía llamar profetisa, estaba induciendo al pueblo a pecar, a fornicar contra Dios. Teólogos que saben dicen, yo de esto no sé nada, dicen que posiblemente no era un adulterio o una fornicación hombre y mujer, aunque sí podría ser, porque en estos templos se hacía este tipo de cosas, pero también podría ser adulterio espiritual, fornicación espiritual. Lo mismo que Dios le muestra al pueblo de Israel con Oseas y con otros tantos, le está diciendo, estás pecando contra mí, estás permitiendo cosas que yo te dije que no, tú las estás atestando como que sí. Eso es lo único que tengo contra ti. Y te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no has querido. Aleluya. Ya vamos a terminar. Yo también puse una acá. Vamos a terminar. La intención de los seguidores de Balaam, que vimos en el versículo 14, de los nicolaitas que vimos en el 6:15 y de Jezabel es la misma: engañar al pueblo de Dios, convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permita ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembros de la iglesia. Es decir, tenemos un pie allá y tenemos otro pie acá, cuando Dios te ha llamado a separarte del mundo, a que vivamos una vida que sea limpia, pura, como dijo el pastor Eliel. Él dijo, la santidad no es una cosa como nos la han pintado toda la vida,
que es algo imposible de alcanzar, es sencillo ser separados para Él. A Abraham eso fue lo que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela